Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Como siempre, saludándolos con el doctor Tomasini. Hola, amigos. Buenas noches. Y su servidora, Marta Reynoso. Bueno, pues vamos a dar inicio a las preguntas, doctor. Pues sí, vamos a ver qué nos preguntan el día de hoy. Bueno, mire, tenemos una persona que nos dice: perdón, doctor, pero es lo que usted ha dicho muchas veces que es fácil. Obviamente se refieren a vivir en la divina voluntad. ¿Podría aclarar, por favor, que esto de que sí es fácil? Bueno, la respuesta perfecta es sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, Jesús nos dice que si realmente la criatura conoce que existe esta divina voluntad y quiere vivir en ella, quiere vivir unido, fundido a esta divina voluntad, si realmente lo quiere, ya está hecho. O sea que en realidad es muy sencillo. Pero eso es vivir, eso es entrar. Ahora el problema es permanecer. El punto no es decir vivo en la divina voluntad. Se ha dado esta, ¿cómo diríamos?, deformación. Ahora pensamos que para vivir en la divina voluntad basta el decir quiero vivir. Basta el hacer el acto preventivo y decir: Señor, quiero fundir todos mis actos del día en tu voluntad, y ya. El decir: ven Jesús a obrar en mí, o ven divina voluntad a obrar en mí. En realidad eso es muy sencillo, no hay ningún problema con eso, pero no es así. Estos son los fundamentos. Esto es el inicio de esta vida, y esto es lo que podemos llamar disposición. Pero ahora el punto es mantenerse en eso. Y el mantenerse es estar en continua atención de que todos nuestros actos, todos, estén unidos en la divina voluntad. Y ese estar unido es girar, porque la vida en la divina voluntad es un giro continuo. Si no se gira en la divina voluntad, no nos hacemos poseedores de las obras, no entendemos, no sabemos lo que Dios ha hecho, y nuestros actos prácticamente quedan, yo diría, como anémicos de vida divina. Y Jesús creo que nos lo define muy fácilmente. Hay una lectura, vamos a leerla, Martita, en donde Jesús nos dice exactamente qué es necesario para entender y vivir esta divina voluntad. Es la lectura 20-24, en el párrafo 4. Nos dice: hija mía, tú debes saber que se necesitan grandes gracias para poder formar en el alma la santidad del vivir en mi querer. Las demás santidades con pequeñas gracias se forman, porque no es una voluntad inmensa y eterna que deben abrazar y poseer, sino... Espérame, esto es muy interesante. Todas las demás santidades, no importa el nombre de la persona que lo haya realizado, con pequeñas gracias se logra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se estaba tratando era de abarcar virtudes. Que es muy chiquito. ¿Sí? Chiquito, o sea, cuesta mucho trabajo y todo, pero ante esto es realmente pequeño. Y aquí de lo que se trata es de abarcar una voluntad divina, inmensa, infinita. O sea, se trata de abarcar prácticamente a Dios mismo. Por eso es que se requieren grandes gracias. A ver. Sí, dice, porque no es una voluntad inmensa y eterna que deben abrazar y poseer, sino sus pequeñas partículas, sus mandatos, su sombra. En cambio, en esta deben poseer como vida propia mi voluntad. Deben cortejarla y hacer de sus actos propios. Así que se necesitan mares de gracia para formar esta santidad. Y esos mares de gracia no es que Dios los dé gratuitamente.
O sea, Él los da, pero de acuerdo a la disposición de nosotros, de acuerdo a la atención que nosotros estemos poniendo en todos nuestros actos. O sea que en realidad volvemos a lo mismo. ¿Es fácil vivir en la divina voluntad? Sí y no. Sí, porque el entrar es muy sencillo, es un acto de disposición. No, porque se necesita un acto continuado, dice Jesús, que es un martirio continuado de atención. La palabra martirio creo que queda clarísimo, ¿no? Es un sufrimiento constante en que nuestra atención debe estar siempre fija en este vivir en la divina voluntad. Y yo quisiera preguntarlo antes de esto que usted comentó, que debe de ser un giro constante también. ¿Eso quiere decir que debemos nosotros estar girando constantemente o el estar haciendo vida es un giro constante, automático? Bueno, es que es exactamente lo mismo. O sea, el vivir en la divina voluntad es un giro. Es un giro. Y un giro constante. Ahora, el girar constantemente es vida. Pero me refiero, nosotros tenemos que estar haciendo giros constantes, pero... A ver, vamos por partes. Todas las obras de Jesús, todo lo que Él hizo estando aquí en la tierra, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. O sea, nosotros caminamos, Jesús caminó. Jesús caminó allá, nosotros caminamos aquí. Jesús habló, nosotros hablamos. Jesús vio, escuchó, olfateó, gustó, ¿sí? En fin, todo. Su corazón latió, sus pulmones respiraron, en fin. Todos nuestros actos unidos o sea, vamos a hacer esto. Voy a caminar. Voy caminando al trabajo, voy caminando, dando un paseo, no importa. Pero tener en mente en ese momento que los pasos de Jesús están fundidos en mis pasos. ¿Qué estaban haciendo los pasos de Jesús? Caminar hacia el pecador, caminar para encontrar almas para convertirlas. ¿Qué estoy haciendo yo con mis pasos? Si yo digo, estoy caminando para ir a visitar a un amigo, ahí ya me salí porque eso ya es voluntad mía. Entonces, ¿voy a visitar a un amigo? Sí, pero mis pasos están unidos a los pasos de Jesús, tratando de unirlos en su finalidad para caminar hacia los pecadores y reparar por todos los pasos que no son dados para unirse con Él. No sé si me explico. Sí, a ver, yo le pregunto de otra forma. Yo, por ejemplo, tendría que estar, porque hay gente que lo pregunta también, ¿tendría yo que estar haciendo giros en la creación con todas las flores, con todos los animales y todo eso, para poder realmente estar en la divina voluntad? Es que eso que me dices es el poner atención en hacer un determinado giro. No, yo estoy girando en el momento que estoy uniendo mis obras a las de Jesús. Eso. O sea, mi palabra, estoy hablando ahorita con ustedes, bueno, pero tengo la firme convicción de que las palabras de Jesús deberían de estar fundidas conmigo. Y entonces, lo mismo que hizo la palabra de Jesús está haciendo mi palabra. Eso está mucho mejor entendido. ¿Sí? O sea, creo que es el punto. ¿Es un giro? Sí, pero no es un giro específico que digo giro, no sé, en el mar, en la vegetación, en las estrellas, no. Sino lo que estoy haciendo, lo estoy uniendo a lo que Jesús hacía y poniendo la misma finalidad de lo que Jesús hacía en lo que yo hago para que se repita la vida de Él, no la mía. Exactamente, así se entiende mucho mejor. Hay gente que se confunde mucho con que cree que tiene que estar girando en la creación y en la redención el día entero sin atender sus cosas o su vida. No. Otra cosa que es importante, no importa que nos llevemos tiempo en esto, pero ojalá quedara claro. Creo que en el programa pasado, no me acuerdo si de diálogos o de verdades, estuvimos diciendo esto. O sea, Jesús nos dice que en todo lo creado y en todas las obras de Él puso un amor específico para cada uno de nosotros.
puso un oficio tanto en la cosa creada como en sus actos, un oficio dirigido a nosotros, y puso también, o sea, un atributo de Dios, de Él, para que nosotros vayamos conociéndolo a través de todo lo creado y a través de lo que Él hizo. Por lo tanto, yo no necesito estar en un giro imaginario. O sea, estoy rodeado por cosas creadas. Claro. Estoy rodeado de criaturas. Estoy rodeado de seres humanos. Por lo tanto, en todo debo encontrar a Dios. Sus atributos. En todo debo encontrar no solo los atributos, no solo el amor, no solo el oficio, sino nos dice que Él, que la divina voluntad se quedó en todas las cosas creadas para ser ella la que nos trajera todo lo que contiene la cosa creada o el acto de Jesús. Y lo que necesitamos, por ejemplo, estamos sentados cómodamente, tenemos nuestras cosas para hacer nuestro trabajo, en fin. Así es. Todo eso. Por eso es que en todo estamos rodeados por Dios. Así es. Muy bien. No son, las cosas creadas no son Dios, porque eso hay que aclararlo. Luego hay distorsión. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta es, doctor, ¿cómo vivir la divina voluntad siendo madre y esposa? Que va un poco relacionado con lo que estamos hablando. El vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención, que es lo que estábamos ahorita poniendo. O sea, lo está hablando desde el punto de vista de género femenino, esposa. María. Claro. O sea, en unir los actos de María en atendiendo a José, conviviendo con José, y entonces todas las acciones de usted como esposa se ponen en las acciones de María como esposa. Ya sé que va a surgir luego la pregunta, ¿y la parte íntima? No, pues esa no la tuvo María. No, pero luego surge. Aquí debemos entender la parte sexual, vamos a hablarlo así con estas palabras, no es un acto pecaminoso, no es un acto que esté fuera de la voluntad de Dios. Dios es el que creó toda la parte sexual de hombre y mujer como complemento y con una finalidad. Y esa finalidad, o sea, se debe respetar, y esa complementariedad que debe haber entre hombre y mujer se debe de continuar. Algo que es importante, no todo lo que se hace desde el punto de vista sexual es legal. O sea, Dios creó los órganos, ¿cómo diríamos? Perfectamente establecido su función y su complementariedad. Todo lo que no esté en una relación sexual normal con la finalidad no de tener un hijo, sino de estar abiertos a la vida. O sea, una cosa es quiero un hijo y otra cosa es voy a tener una relación, pero una relación que no le voy a poner un obstáculo a la vida y abierta a la vida. Si es así, no importa, o sea, es algo que es santo. Jesús y María no lo hicieron, ninguno de los dos tuvo este tipo de vida, pero es creado por Él y son actos que se pueden poner en la divina voluntad. Nos preguntan, ¿cómo puedo rehacer mis propios actos? El rehacer actos, ¿qué quiere decir eso? Es simplemente con la divina voluntad, ojo con esto. Desde el punto de vista humano, nosotros podemos hacer la intención de decir, Señor, no te amé en tanto tiempo, Señor, toda mi vida me la he pasado sin pensar en ti, sin amarte a ti. Bueno, voy a poner la intención de amarte en todo, en todos mis actos, en todos los momentos de mi vida. Que no haya un solo acto
en que no esté llevado a cabo para darte amor, para darte gloria, ¿sí? Bueno, eso es desde el punto de vista humano. Queda como una buena intención, como un buen deseo, pero no como una acción. Pero si esto mismo lo hago y fundido en la divina voluntad con la intención de que sea la divina voluntad quien lo haga, en la divina voluntad no hay intenciones, hay acciones. Por lo tanto, esa intención humana que estoy yo poniendo mía, pero puesta en la divina voluntad y llevada a cabo por la divina voluntad, ahí se convierte en una acción, que es como que se pasa al pasado y se pone la vida divina en todas mis obras pasadas para darle a Jesús, a la divinidad, darle el amor y la gloria que deberíamos de haberle dado siempre. Así es. Nos comentan también la diferencia entre acto y vida, pero yo pienso que con lo que usted ya dijo al principio queda explicado que actos es estar a veces, digamos, poniendo atención, y ya vida es no salirse, ¿no? Así es. Y actos, o sea, que se entienda, cada acto, dice Jesús, que cada acto hecho en su voluntad es una vida divina que se multiplica. Bueno, esos son actos. Pero esos actos que se multiplican y dan como producto una vida divina, ahora deberían de quedar en nosotros como alimento para desarrollar en nosotros una vida divina. No en mis actos, ¿sí?, sino en mí. Y que se cumpla lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona, que Dios nos quiere participar de su naturaleza, de su vida, de su divinidad, de sus obras. Y entonces, ahora la vida divina estaría formándose en mí. Y mis actos serían vidas que se multiplican, vidas divinas multiplicadas en mis actos, pero esos quedan fuera, como propiedad mía. Pero yo debo ser vida divina. Esa es la diferencia. Como ejemplo, Adán y María. Adán vivió un tiempo en la divina voluntad, hizo actos en la divina voluntad, posee vidas divinas que le pertenecen, pero no hizo vida. María toda su vida la vivió en la divina voluntad, entonces posee infinitud de vidas divinas que le pertenecen por cada acto de su vida, pero aparte hizo vida divina en ella. Y Luisa también hace vida porque aunque al principio no hizo, pero la vida se extiende hasta el principio, digamos. Así es. Y aquí nos preguntan, una persona dice, pienso que desde que nació la Virgen se inicia el reino. Bueno, el reino se inicia en Jesús, o sea, desde siempre. O sea, porque Él es su existencia, no material, pero su existencia en cuanto a ese eterno presente del acto divino, es eterna. Y en Él está formado el reino de la divina voluntad, porque aunque es el Verbo eterno, pero en una naturaleza humana, perfecto hombre. Y ese perfecto hombre tenía el encargo de ser la criatura que, siendo humana, pudiera unirse a la divinidad en una fusión total, para que ahora también su naturaleza humana se transformara y llegara a la altura de la naturaleza divina. Entonces, este es como el punto principal, ¿sí? Entonces Jesús, desde toda la eternidad, tiene en él formado el reino. A María se le otorga este reino por adelantado, o sea, en el momento de la creación de su alma, porque por necesidad, porque ella tenía que ser la madre del Redentor. Y no podría haber sido la madre del Redentor
si no obtiene en ella este reino, para que Dios, el Padre, le pudiera dar todos los dones y todo lo necesario para que ella fuera la madre de Jesús. Entonces, ella lo tiene, sí, pero no estaba fundado sobre la tierra. No estaba establecido el reino en la tierra y mucho menos se podría haber transmitido. Claro. ¿Sí? O sea, tanto Jesús como María son totalmente diferentes de nosotros. Jesús porque es divinidad. María porque es inmaculada. Entonces, no, nosotros no podríamos tomar como modelo a María para llegar a vivir en la divina voluntad. Y Luisa sí nos sirve porque Luisa es salida de pecado original. Ella nace en pecado original y tiene que remontar toda esa estructura de culpa, la tiene que remontar y tiene que llegar al punto de fundirse en la divina voluntad. ¿Sí? Nos preguntan, ¿por qué Luisa es la tercera obra de Dios? Bueno, pues acabamos de dar el inicio de esa pregunta. Es muy sencillo. Dios tiene tres obras: la creación, la redención y la santificación. Y dentro de la santificación está esta parte de la divinización de la criatura. Ahora, toda la primera obra, bueno, antes que eso, nos dice Jesús que la divinidad, cuando va a ser una obra que debe extenderse a toda la familia humana, primero la trata con uno. En ese uno deposita todo lo que quiere poner a disposición de toda la familia humana. Y si ese uno le corresponde, le paga, o sea, en amor, en gloria, por todo lo que Dios hace en esa obra, cuando esto se cumple, entonces ahora Dios lo pone a disposición de todos. La primera obra, que es la creación, la trata con la humanidad del Verbo Eterno, que es Jesús. Y este Jesús es el que le paga por todo lo que toda la familia debería de haberle dado, en amor, en gloria, en alabanza, en agradecimiento, en fin. La segunda obra, que es la redención, la trata con María. Y María, siendo inmaculada, teniendo todos los dones que Dios le dio y viviendo en la divina voluntad, puede recibir en ella todo lo que toda la familia humana debería de lograr de la redención. María cumple, le paga totalmente a él y entonces se lleva a cabo ya la redención para todos. María es la segunda obra porque se une a la divinidad en formar la obra de la redención. La tercera obra, que es el reino, que es esto de la santificación de todos y la divinización del hombre, la trata con Luisa. Entonces Luisa recibe en ella todo lo que toda la familia humana puede llegar a recibir. Y Luisa, viviendo toda su vida, del momento que Jesús la toma hasta el final, viviendo siempre en la divina voluntad, Luisa le corresponde por todos. Y una vez que Luisa cumple, ahora Dios decide dar esta obra a toda la familia humana. Por eso es que Luisa es la tercera obra, es la que coadyuva a la formación de esta tercera obra. Igual que María, la segunda, y la humanidad de Jesús, que es la primera. Bien. Tenemos otra pregunta que dice, si yo quiero fundirme completamente en divina voluntad, ¿debo dejar de escuchar y leer todo lo que no sea divina voluntad y María Valtorta? Y completa. Entonces, ¿cómo me entero de lo que pasa en la iglesia? Dice. Bueno, no se trata de eso. O sea, como vida debemos tener a la divina voluntad como vida.
Por lo tanto, es la parte fundamental, la parte medular de nuestra vida, es la divina voluntad. Todo lo demás emana de la divina voluntad. Toda la religiosidad, todo lo que se hace dentro de nuestra iglesia, tiene su principio en la divina voluntad. Por lo tanto, todo está en ella. Así que ahora nosotros no tenemos esa necesidad de estar continuamente dedicándonos a lo demás, sino estamos de nosotros. Por medio de la divina voluntad está saliendo todo lo demás. Lo estoy viviendo, sí, pero lo estoy viviendo lo máximo, que es la parte medular y el motor de todas las santidades. Cuando un alma, una criatura vive en la divina voluntad, posee en ella la plenitud de todas las santidades, porque todas las santidades humanas han salido, tienen su origen en la divina voluntad. Entonces ya no es necesario el salirnos, ¿sí?, a buscar afuera, lo tenemos dentro. Ahora, quiero conocer qué pasa en mi iglesia, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, sabiendo que todo lo que está ahí lo tengo dentro de mí, ¿sí? Pero ahora lo voy a conocer, voy a ver qué están haciendo con esto. Todo lo que se hace fuera de la divina voluntad, como religiosidades, espiritualidades, devociones, funciones, todo sale de la divina voluntad, por lo tanto todo lo tengo en mí. Malo que yo me quisiera salir de la divina voluntad para poner toda mi vida en función de lo externo. De una devoción, digamos. Porque entonces sí estoy abandonando la divina voluntad, que es el centro. Pero puedo estar alrededor, sí, no hay ningún problema, pero sin volverlo parte de mi vida. Y menos tratar de que los demás, para entrar en la divina voluntad, tengan que pasar por aquello. Ni de estar participando en eso porque ya no se necesita, ¿no? Ni de estar participando en aquello, así es. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿podría explicarme el escrito 449 en los incisos 4 y 5 donde nos habla, al principio habla de la caridad, ¿no? Dice que ella comprende muy bien el principio de la lectura donde dice que las almas del bien que se le hace a las almas del purgatorio. Pero lo que sigue después no lo entiende porque es respecto a quienes ayudan materialmente primero, a los que están en gracia y a los pecadores. Eso le queda dudoso y no lo entiende. Agradecería su explicación. Vamos a leerlo, o sea, puntual, para que quede más claro. Y voy a leer, aunque sea la primera, aunque ya esté más o menos entendida. Y dice, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos, y los más cercanos a mí son las almas purgantes. ¿Por qué? Porque ya están confirmadas en mi gracia, y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente, y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo. Esto es interesante. Si se fijan, van 2 veces que nombra que están en él. Las del purgatorio, ¿no? Las del purgatorio. Están dentro, ¿eh? Dice, son los más cercanos a mí. Dice la suya, viven continuamente en mí. Me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo. Impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Esto también es muy, muy claro, creo que no hay problema. Por eso es que ellas ya no se pueden ayudar. Ellas no pueden hacer nada por aliviar un poco sus sufrimientos. Entonces dice, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca,
no solo cerca, sino dentro de mí. Y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Creo que eso queda muy claro. Y como lo vuelve a repetir, ¿verdad? Que están dentro de él. Así es. La segunda, en el segundo orden de la caridad, dice, la segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes. Esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimiento y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón le resulta más agradable que si se lo hicieran a otros. Un alma que está cerca de Dios, un alma que está totalmente entregada a Él, pero que está sufriendo en la parte espiritual o en la parte moral, entonces tratar de ayudarlos, tratar de socorrerlos en el sentido moral y en el sentido espiritual, acercarse, darles la mano, ayudarlos, en fin, ese. Y la tercera dice, eso sobre los miembros separados de él, o sea, los pecadores. Y si estos, el alma que se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. Dice estos, encontrándose un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia. O sea, que les sería muy agradable si alguien les ayuda en forma material. O sea, en alguna necesidad, en algún problema que tengan, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser social, laboral. Pero algo que es importante, sin tratar de convertirlo, sino simplemente acercándose, ayudando. Y eso haría entender, primero, la caridad que la persona ejerce sobre los demás, que eso es lo mismo que Jesús hizo. Esa es la caridad. Pero aparte, esa caridad puede llamar a la otra persona hacia Dios, que es el que mueve al que le está dando esa caridad. Y no tratar de convertirlo, porque eso luego pone un freno. ¿Sí? Nos habremos fijado de que cuando uno empieza a querer hablar de Dios y mira, ven como que hay un... Sí, porque se cree que es una forma de convencerlos. Así es, y no es caridad. Y la última pregunta es, disculpe si mi pregunta está alejada de los escritos, pero me siento urgida a acudir a su opinión. Vivo en Estados Unidos y a mi esposo en su trabajo ya lo están presionando con algo de manipulación para que se ponga la vacuna del COVID-19. Incluso ahí mismo estarán administrándola. Se dicen tantas cosas negativas acerca de esta vacuna que no sabemos qué hacer al respecto. En la pregunta del siglo. Antes había un programa de la pregunta de los 64,000 pesos. Esta es la pregunta como de los no sé cuántos millones. Bueno, se habla muchísimo de la vacuna, de las vacunas que se están poniendo ahorita a disposición contra el COVID, contra el coronavirus. Debemos entender, aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno es lo que dicen que puede provocar desde el punto de vista material. Se supone que están usando algo que se llama ARN, que es ácido ribonucleico, y que esto probablemente pudiera como cambiar nuestro ADN, nuestro genoma, nuestros genes, provocando alguna
malformación, algún daño en nuestro sistema físico y que no sabemos exactamente hacia dónde lleva. Mentes muy, ¿cómo diríamos? Volátiles, cochambrosas, dicen. Bueno, dicen que es para introducirnos un chip, que es para manejarnos, que es para matarnos, porque quieren hacer que una disminución de la población, no sé cuántas cosas hay. También dicen que van a manipular nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso nuestra voluntad. Uh-huh. Entonces, refiriéndonos al punto de vista material, físico, yo les diría, ¿el genoma se puede modificar? Sí. O sea, incluso ya hay modificaciones al genoma, no es algo nuevo. Que poniendo el ARN, este ARN pudiera llegar a provocar una alteración en nuestro genoma y que eso pudiera llevarnos a enfermedades, a muerte, en fin, probablemente, pero no es nada, o sea, no es algo que se haya probado, es una tecnología totalmente nueva, no hay ninguna experiencia con esto, son simples ideas. Que la parte espiritual, que vamos a pensar diferente, que ya no nos vamos a acercar tanto a Dios, que nos va a quitar un poco en la parte de la religiosidad, en fin, definitivamente no. No soy experto en esto, no trato de poner esto como un dogma, pero lo que sí pongo como un dogma es lo que dice Jesús. Y lo que Jesús dice es que Él creó una voluntad libre que nadie la puede sojuzgar. Primera parte de esta frase, Él creó. O sea que nuestra alma no viene por herencia de nuestros padres. Nuestra alma no está sujeta al genoma. No es que haya un gen que es el gen del alma. No, eso no. Somos un binomio, una naturaleza física heredada de nuestros padres, donde está el genoma, que es el que rige nuestra imagen con Dios, que es el color, la altura, la complexión, en fin, todo lo que es físico. Pero la parte espiritual, esa es del alma. Y yo sé que esto va a causar o puede provocar muchas dudas, pero nosotros tenemos la idea de que un órgano en nuestro cuerpo que está en nuestra cabeza, que se llama cerebro, que este órgano es el que maneja toda nuestra parte intelectiva, toda nuestra parte de información, que es nuestro cerebro el que piensa, que es nuestro cerebro el que tiene toda ¿cómo diríamos? Las riendas de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento. Desde el punto de vista espiritual, yo lo catalogo como una total y absoluta mentira. Jesús nos dice, no es la parte material la que hace las cosas, sino es el alma. Dice, no es el corazón el que late, es mi alma, es el alma la que pone el latido en el corazón. El pensamiento no sale de la mente, sino es el alma la que piensa, es el alma la que camina, es el alma la que obra. ¿Por qué? Porque es el alma que es donde están depositadas sus tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, y la voluntad es el motor. Por lo tanto, la voluntad es la que maneja nuestro cuerpo y todo en unión con la inteligencia y con la memoria. Entre estas tres potencias es como se desarrolla la personalidad de alguien y donde están puestos todos los elementos necesarios para que aquella persona se dirija hacia una meta o hacia otra, que se dirija hacia el bien o se dirija hacia el mal. Eso es del alma.
Y repito, el alma no es herencia de nuestros padres, sino es una creación directa de Dios. ¿Pueden afectar mi cerebro? Sí. Desde el punto de vista material, como dijimos, no sabemos qué pase, pero vamos a ponernos en el punto de que fuera real y que afectara mi cerebro. El cerebro es como la computadora de nuestro cuerpo. Y esa computadora tiene todas las conexiones para hacer lo que el cerebro diga, pero al cerebro lo maneja el alma. Y la voluntad. Sí, y la voluntad y la inteligencia y la memoria, pero es el alma la que está manejando esto. Si se descompone el cerebro, bueno, puede ser que ya mis reacciones externas no sean iguales, que a lo mejor hago cosas que no quisiera yo hacer o que están totalmente fuera de lo que yo acostumbraba a hacer. A lo mejor ya no puedo ser tan religioso como era antes en mi actitud externa, pero en mi interior, en mi voluntad, que eso es lo que cuenta, en mi alma, que esa es mi vida, yo sigo siendo el mismo. No hay forma de que me modifiquen eso. Eso lo modifico yo, mi alma, mi espíritu. Eso es lo que se modifica. Ahora, si esta alma está tan enviciada en lo material, que todo lo que hace lo refiere a lo material, sí me voy a ver afectado. Claro. O sea, ahí sí, porque no tengo esa parte espiritual. Y me vas a provocar un tremendo sufrimiento cuando ya no pueda llevar a cabo lo que yo quisiera poder hacer. Pero vuelvo a lo mismo, no nos pueden cambiar. Que eso es lo más importante, Así que es. no puedan cambiar nuestro interior. También lo dice Jesús en los escritos, ¿no? Que dice, ni yo puedo juzgar el alma, Sojuzgar a un sojuzgar alma. un alma, mucho menos una criatura, Así es. porque por eso nos da nuestra libertad. Bueno, libre albedrío. Entonces, ahora viene la cosa de que me obligan a vacunarme. Aquí me voy a referir prácticamente al Apocalipsis. Bueno, antes que eso, debemos entender que esta vacuna tiene parte de toda la fabricación, todo lo que se usa, son células, son genes que provienen de abortos y de abortos provocados. La finalidad de algo no justifica el medio para lograr ese algo. Por lo tanto, la finalidad, aunque fuera muy buena, que sería acabar con esta pandemia, el sufrimiento, las muertes que provoca, pero eso no justifica que estemos aceptando y promoviendo el aborto, porque eso es a lo que llevaría esto. Imaginemos cuántos abortos se necesitarían para fabricar vacunas para todo el mundo. Muchísimos. Y perdón lo que voy a decir, pero el aborto es el holocausto perfecto para el demonio. Es el holocausto que el hombre libre, entre comillas, le ofrece al demonio como ofrenda, decirle: aquí estoy, soy tu servidor, tú eres mi dueño, eres mi Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Ante este panorama, ahora sí, ¿me vacuno o no me vacuno? Y estamos llegando al Apocalipsis. El Apocalipsis nos dice que nos van a poner una marca en la mano y una en la frente. Nos habla de que va a haber una gran tribulación, una gran carestía, un gran sufrimiento, y que todo aquel que no se ponga esa marca en la mano o en la frente no podrá comprar ni vender. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Sufriremos hambre, sufriremos por no poder obtener las cosas necesarias. El ejemplo de usted es perfecto. Se lo están exigiendo o se lo van a exigir en su trabajo.
Y si no se lo pone, entonces simplemente pues no puede trabajar. Y en ese punto nos vamos a ver todos, porque en un momento dado nos van a decir, bueno, para viajar, cosa tan sencilla como eso, para viajar de un país a otro en un viaje de placer o de negocios, en fin, a ver, muéstrame tu certificado de vacunación. Bueno, pues es que no lo tengo, es que no quiero, es que... bueno, entonces no puedes entrar, no puedes acudir, no puedes hacer lo que quieres hacer. Ahí viene esa gran decisión del hombre de decir, ¿me uno a Dios o me uno al otro, al enemigo? ¿Y por qué el enemigo? Porque estoy aceptando que las células de abortos, de niños abortados, estén sirviendo para disque darme la salud. No pongamos la parte de que a lo mejor me enferma, eso no lo sabemos. Yo no lo sé. Pero desde el punto de vista del aborto, yo sí lo sé. Yo no aprobaría de ninguna manera usar algo que sé que proviene de un aborto provocado. Cada quien puede decidir, cada quien puede pensarlo desde el punto de vista que quiera, pero ¿estamos con Dios o estamos sin Dios? Y sabemos que vendrán grandes tribulaciones, y habrá un gran problema en el mundo, pero todo ese problema terminará con la venida del reino de Dios a la tierra, con el establecimiento de este reino de Dios, y que los elegidos, o sea, los que estén con Él, los que hayan sido fieles, son los que podrán estar en ese reino. Religioso, sí. O sea, esto no tiene nada que ver con la parte material. Pero aquí es donde nos definimos, aquí es donde nos separamos. ¿Quién está con Dios? ¿Quién está sin Dios? Lo mismo que pasó en la venida de Jesús. En las grandes persecuciones, el que aceptaba estar con Dios moría. Entonces el circo romano y todo lo que pasaba. Sí, ¿verdad? fueron cientos de años de persecuciones, mártires, de personas que en un momento dado se enfrentaron a esa decisión. ¿Estoy con Dios o estoy contra Dios? Cada quien decida, cada quien de acuerdo a su forma de ser, a su pensamiento, pero sí les pido que reflexionen un poco, que no es permitido moralmente, espiritualmente, usar un crimen, porque el aborto es un crimen flagrante, para mi salud. Eso es tremendo. Bueno, pues Martita, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, amigos, gracias a Paris, y nos vemos en el próximo programa.